Allí está, un tema muy reconocido. Sí. Y el tema que el oyente comentaba acerca de Chris Manzano, es el cantante de Mañana, ¿qué será de mí mañana? Una canción también del mismo año, 74. Estamos viendo, a ver cómo suena, a ver si se escucha algo, ¿no? ¿Qué será de mí mañana cuando seas un recuerdo cada día? Buen sonido, estamos mirando, lo estamos robando de allí de la web. Así que vemos cómo suena, pero viajamos lindo recuerdos. A la máquina del tiempo, a la telenovela, ¿no? Que inclusive Rubén Emilio Sánchez Allegrini dice que en el anterior tema me parecía ver a Marta Albertini junto a Alicia Zancar escuchando el tema ese que nosotros habíamos pasado hace unos instantes. Exacto. Justo cuando atropellan, dice el personaje de Claudio García Satu. Muy bien. Y la Love Unlimited Orchestra fue una de las bandas más renombradas y exitosas. Una de las tantas. Barry White siempre tuvo una cierta cantidad, que me decía Manuel cuánta cantidad, 40 músicos al frente, Barry White junto con su esposa. Sí. Y el tema que yo le comentaba a Manuel, que era Bayou, más o menos del año 81, 82, que fue otro de los temas más exitosos, 82. Y le comentaba que cuentan que fue el tema de apertura de la desaparecida discoteca Space en pleno Chesortu. Muy recordado. Y Bayou fue justamente el tema interpretado por la Love Unlimited Orchestra. ¿Se puede escuchar? Vamos a ver cómo sonaba. Bien.
Bien, y utilizando este tema de fondo, queremos acá desde la dirección de la Amsterdam Radio saluda a Cristian Altamirano por el buen gusto de esta noche y por haber alcanzado este material tan interesante y tan lindo que estamos compartiendo esta noche. Revivir momentos, música y bueno, y compartir un rato agradable. ¿Qué pasa cuando entre charla y charla suceden estos temas justamente que no estaban en carpeta para charlar y bueno, y que vale la pena recordar? Seguro. ¿Qué pasa, Cristian, cuando voy a utilizar un término por ahí que no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando este tipo de los originales, ¿no? De estos temas sufren algún tipo de paliza cachetada con las nuevas versiones porque realmente le dan con mire, todo, ¿no? Yo generalmente he charlado con este tema con mucha gente y la mayoría comenta que se queda siempre con las versiones originales. Hubo casos como por ejemplo Venus de Shocking Blue, que en los 80 fue versionado por Bananarama, ¿se acuerda usted? Un grupo de cantantes exitosos, pero que fue de 2 o 3 años, no creo que haya pasado más de 5 años. Y en ese caso por Bananarama fue un éxito también, pero no es una versión mala. Sí se dan casos de que por ejemplo las versiones originales en algunos casos no fue tan escuchadas como luego fueron las versiones que luego se dieron a los 2 años después, que fueron realmente número 1. Y las versiones originales que se grabaron 1 año, 2 años antes quedaron en el olvido, como es el caso de California Somnolienta, el famoso tema de Mamas and the Papas. Una canción, bueno, del año 60, mediados de la década del 60, que sonaba más o menos así, a ver si se acuerda. A ver. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church I passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher like the cold, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. Esta canción, que marcó una época a mediados de la década de 60, no es la versión original. La versión original fue grabada cerca de 1 año antes, pero por la voz de Barry McGuire. Barry McGuire fue un cantante de folk surgido en la década de 60 que lanzó a estos chicos de Mamas and the Papas de coro, y él fue el que cantó realmente la primera versión. Escuche cómo sonaba. A ver, vamos. Barry McGuire es el cantante de California Somnolienta que bueno, era parte de un conjunto vocal que se llamaba los New Crystal Minstrel, un conjunto vocal de música gospel. Aquí, bueno, haciendo una versión, la primera versión de California Somnolienta. Escucha. All the leaves are brown and the sky is gray.
Otro de los temas famosos americanos, lógico, fue el famoso Sellado con un beso. Esto es del año 62, interpretado por Brian Hyland. En los 80 lo grabó Jason Donovan, ¿usted se acuerda? Pero tiene la versión que en los 60 fue famosa por Brian Hyland, fue un éxito y más o menos se escuchaba de esta forma. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere. Y la versión original, la más viejita, que tiene un par de años antes, grabada en el 60, fue por un conjunto que se llamaban Las Cuatro Voces. The Four Boys, el mismo tema es Sellado por un beso, con un particular estilo. Usted capaz que se queda con la versión de Brian Hyland o Jason Donovan en los 80, usted capaz que la tiene por allí. Pero vamos a escuchar cómo sonaban la versión del 60, la más vieja, la original.